Bien, bueno, seguimos con esta segunda parte, la parte práctica, ¿sí? Donde vamos a tipear un ejemplo de cómo podemos armar nuestro club a través de Python. ¿Mm? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es, vamos a importar, ¿sí? Nuestra librería especializada, ¿sí? Que es SQLite 3. ¿Mm? Sí. Luego vamos a generar, como comentábamos antes, vamos a poner en comentario la conexión a la base de datos. Bien, para eso vamos a generar dos palabras que son muy comunes, se usan en casi todos los programas que vas a poder encontrar de Python, que es con, ¿sí? Para conectarnos justamente y crear nuestra base de datos SQLite 3. SQLite 3.connect, ¿sí? Donde usa la función connect, ¿sí? De la librería SQLite, ¿sí? Y acá le vamos a dar un nombre, en este caso vamos a poner entre comillas usuarios.db. ¿Mm? Punto .db, el punto .db tiene que ser necesario porque de esa forma es como SQLite 3 genera la extensión de su base de datos. ¿Sí? Sí. Bien, entonces tenemos SQLite 3, ¿sí? Connect, con doble N, connect, bien. Bueno, y abajo vamos a poner otra palabra, se usa muy, se utiliza mucho en la jerga, ¿sí? De los programadores con Python, que es cursor, donde acá vamos a definir la conexión a la base de datos. Con punto, vamos a poner cursor, vamos a esta función, cursor, ok. Bien, ya acá tenemos, entonces creamos la tabla y la conexión a dicha tabla, perdón, a la base de datos, ¿sí? Sí. Tenemos la creación de la tabla y la conexión a la base. Ahora lo que vamos a hacer es crear justamente la tabla, ¿sí? Entonces vamos a poner en comentarios, crear tabla, ¿sí? Una tabla. Para eso vamos, bien, Yo pongo lo mismo. sí, sí, puede como crear tabla, acá vamos a poner crear tabla, entonces tenemos que poner cursor, ¿sí? Vamos a llamar el cursor que creamos antes, punto, la función ejecute, ¿m? Y en este caso llamamos a esta función y vamos a poner todo este script que nos habla de cómo hacemos la sintaxis para que nuestro Python, nuestro lenguaje de programación en Python, se comunique con la base de datos que maneja, como te decía antes, SQL. Entonces tenemos que poner toda esta sintaxis, como ves acá, ¿sí? Ponemos las tres comillas, ¿sí? Créate, ¿m? Tabla, ¿sí? No existe, usuarios, ¿sí? Donde vamos a ingresar, armar la estructura de nuestra tabla con estos tres campos. Uno que se llama ID, que lo vamos a definir como entero, ¿sí? Y nombre, que va a ser del tipo texto, ¿m? Y cuando se pone not null, quiere decir que la base de datos no va a permitir que este campo sea vacío, sí o sí vamos a tener que Sí. ingresar algo, ¿sí? Email, lo mismo, not null, bien. Y cerramos este paréntesis. Lo hago. Sí, sí, sí. Es de este, para que veas, este paréntesis es de este, ¿sí? Y acá cerramos las tres comillas que abrimos acá, ¿m? Y el amarillo es este paréntesis que está acá, ¿sí? Así que cópiate, está copiándolo. Sí.
Bien, ¿estamos ahí? Ahí estoy ya casi terminando. Perfecto. Bueno, una vez que ya lo tenés creado, ¿cómo vamos a crear dentro de la base de datos a través del lenguaje SQL? ¿Sí? Sí, Vamos a poner eh, con.commit, que es una especie de lanzamiento, ¿sí? Estamos lanzando esa tabla, estamos ahí lanzando todo lo que es la base de datos, ¿sí? sí, Bien. De acá en más ya se creó la base de datos, se creó la tabla, así que lo que tenemos que hacer ahora es hacer nuestras estructuras de Python, nuestras funciones a través de Python, para poder interactuar con ya esa tabla y esa base de datos que creamos anteriormente. Así que vamos a aprender sí, lo que era el CRUD, ¿sí? ¿Te acuerdas del CRUD? Que sí, teníamos, lo pongo acá entre comillas, que era CRUD, ¿sí? Entonces vamos a crear la primera parte del CRUD, que es la C, que es la parte de crear, ¿sí? Entonces vamos a definir una función, ¿sí? Un módulo que va a llamar crear usuario, ¿sí? Donde sí, vamos a pedirle que nos pasen dos datos de esa tabla, que es el email, el nombre y el email, ¿sí? Entonces, acá en la tabla tenemos esos dos campos, que es nombre y el email, ¿sí? sí, Entonces, para completar esa tabla que creamos antes, a través de esta función, le vamos a pedir al usuario, o nosotros lo podemos forzar manualmente, como de la forma que lo vamos a hacer en este ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta función como argumento, le vamos a pedir que nos pasen esos dos datos, ¿sí? Entonces acá lo ponemos sí, como argumento, esas dos variables. Bien, entonces acá lo vamos a conectar justamente con la base de datos a través del cursor ejecute, ¿sí? Execute, y vamos a introducir el código necesario, digamos, el código necesario para que introduzca esos valores, inserte esos valores que vamos a recibir en esta función. Entonces vamos a poner cursor punto execute, ejecute, dos puntos, y vamos a poner entre paréntesis, ahora sí el código en SQL que necesitamos, que es insert into usuarios, que es el nombre de la tabla, ¿m? Y entre paréntesis vamos a referenciar los campos que tenemos en esa tabla, que es nombre y email, ¿m? Luego vamos a poner otra palabra que se utiliza en la sintaxis eh, de SQL, que es values, ¿sí? Lo ves ahí. Y entre paréntesis tenemos que poner esta forma. De esta forma, SQL va a imprimir, va a integrar esos campos dentro de la tablita. Y otra vez al final, vamos a poner nombre, los dos nombres de los campos, email, que habíamos creado anteriormente. Bien, entonces ahí quedaría conformado la línea de código que necesitamos para insertar información en nuestra tabla, ¿sí? sí, Como último, ejecutamos otra vez el commit para que se ejecute todo lo que hicimos antes y se conecte con la base de datos y haga todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Bien, sí, ahí quedaría hecho entonces la primera parte del CRUD, que es crear, ¿sí? Crear información dentro de nuestra base de datos que creamos antes. Bien, ahora vamos a ver la otra parte, que es eh, la de read, ¿sí? Lectura. ¿Cómo podemos ver esa información? Entonces vamos a crear otra función que la vamos a llamar en este caso mostrar usuarios, ¿sí? En este caso no vamos a pedir ningún argumento a la función mostrar usuarios. Fíjate que pongo vacía porque simplemente queremos eh, capturar información de la base de datos, no vamos a ingresar nada, ¿sí? Por eso esta función no pide ningún argumento de afuera. Entonces lo que vamos a hacer, lo mismo, fíjate, vamos a poner cursor, ¿m? Execute, esto se repite, como en el anterior, acá nos estamos conectando con la base de datos, y le estamos pidiendo a través de esta palabra select, asterisco from,
y a la tabla toda la información. Que seleccione, ¿sí? Todo, a través del asterisco le estamos diciendo todo, los datos que tenemos dentro de la tabla usuario. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y cómo hacemos para que integrar en toda la información que tengamos dentro de esa tabla a través de fetch all, ¿sí? Fetch all, que es una función específica de Python que nos va a servir para poder movernos, desplazarnos dentro de la tabla que está creada y poder ir sacando toda la información. Para eso vamos a usar el for, ¿sí? Que habíamos aprendido en otras clases, que nos ayuda a meternos adentro de una estructura. Como habíamos visto en las clases pasadas, nos ayuda a meternos cuando nos metíamos Sí. dentro de las listas o de los diccionarios, de las tuplas, ¿sí? Bueno, en este caso nos vamos a meter dentro de la tabla con un for, va a iterar, ¿sí? En cada elemento. Entonces, para que itere en cada elemento, le vamos a poner cursor y la función fetch, estoy escribiendo bien, sí, fetch all, ¿sí? Y entonces, de esa manera, con el fetch all, fetch, fetch all, A-L, de esa forma va a iterar sobre nuestra tabla, ¿sí? La tablita que hemos creado anteriormente. Bueno, después solamente nos queda que, poner alguna función que nos permita ver eso y usamos la clásica print, ¿sí? Que nos va a Sí. mostrar toda esa información. Bien. Entonces ya tenemos, en este caso, las dos primeras letras de CRUD, ¿sí? De crear y lectura. Ahora vamos a crear la tercera, que es actualizar, update, ¿sí? Que sería la U de update, ¿sí? Actualizar. Entonces vamos a poner otra función con nuestro lenguaje de Python, ¿sí? Que va a ser actualizar usuarios, vamos a llamarla así a la función, usuario, y en este caso le vamos a tener que pasar tres parámetros, porque ahora como nos vamos a referir a posiciones que se fueron creando en la tabla, ¿sí? Entonces le vamos a pedir como argumento esta función, en realidad tenemos que hacer que pida por el ID, la posición de la tabla, ¿sí? Que vendría a ser como el índice, el nombre, ¿sí? Que le podemos llamar, en el argumento se puede llamar la variable nuevo nombre, como vamos a actualizar, le vamos a decir, para que quede más claro, nuevo nombre, y nuevo mail, ¿sí? Estos son nombres genéricos, ¿sí? Acá puede haber cualquier nombre, ¿sí? Es simplemente para que ocupen el espacio del argumento que tienen que recibir. ¿Mm? Bien, y acá vamos a conectarnos con la base como siempre, y vamos a generar, en este caso, el update, vamos a poner la palabra necesaria que necesita SQL en la base de datos, que está corriendo en la base de datos, para que entienda que nosotros lo que tenemos que hacer es actualizar, ¿sí? Entonces acá, ¿qué va a actualizar? Va a actualizar algo dentro de nuestra tabla de usuarios, ¿sí? Que puede ser el nombre, puede ser el email y, o el ID, ¿sí? Depende de esto, ¿sí? Va a entrar. ¿Y qué va? Entonces después, ¿qué vas? ¿Qué vamos a actualizar? ¿Qué posibilidad? Y acá le vamos a poner las posibilidades que podemos actualizar, que son los argumentos que van a entrar acá. Que va a ser nombre, nuevo email. Ya vamos a repetir los argumentos que pusimos de entrada, ¿sí? De la función. Bien. Perfecto. Corre un poquito para que lo veas, ¿sí? Entonces me quedaría nuevo nombre, nuevo email Set, y ID. nombre. ¿Sí? Igual que los que habíamos puesto acá arriba, ¿sí? Fíjate, lo único que están, el ID lo ponemos a lo último. Sí. ¿Mm?
Perfecto. Y acá lo que hacemos, ponemos, para que todo esto quede bien consolidado, ponemos commit. ¿Mm? Para que la base de datos se vuelva a resetear, se actualice, ¿sí? Y los datos, esta actualización que nosotros hemos modificado, que lo vamos a hacer a través de los parámetros que enviemos a través de esos argumentos, queden reflejados a través del commit. ¿Mm? Sí. Perfecto. Bueno, y por último, para terminar el CRUD, ¿sí? Esta forma que tenemos de interactuar con nuestra base de datos, es el delete, ¿sí? Eliminar. Queremos eliminar un campo en la información de nuestra base de datos, vamos a usar el delete ¿Me para eso. puede mostrar lo de Sí, bueno, la última parte, ahí a estamos. los nombres? Sí, esa, que no lo veo bien. Gracias. Perfecto. ¿Listo? Y Buenísimo. abajo, y Y abajo abajo pongo el el con con commit, punto. sí, Listo. con.commit. Listo. Bueno, entonces nos queda, como te comentaba, crear la última función que nos va a permitir Sí, eliminar, ¿sí? Un sí. campo de nuestra tabla. Para eso vamos a poner eliminar def, eliminar usuario, y lo vamos a hacer a través de pasándole como argumento el ID, o sea, la posición dentro de la tabla que tengamos de ese campo de usuarios e información que tengamos ahí. Entonces lo mismo, vamos allá, fíjate que esto se repite en todos, que es cursor.ejecute, ¿sí? Y esa es la sintaxis necesaria para bueno, tiene que ver con SQL, ¿sí? Para que a través del ID que nosotros vamos a pasarle, a través del where ID, ¿sí? Acá el ID, ¿m? Lo tome, vaya a ese ID y lo elimine directamente. ¿M? Sí. Entonces ponemos toda esa sintaxis y a lo último, como en el anterior, para que se regenere, se refresque toda la base de datos, ponemos on commit. Listo. Perfecto, bueno, guardamos hasta ahí y ahora si Guardo. todo, sí, guardamos. Si ahora salió todo bien, ya tenemos entonces armado nuestra estructura. Repasemos un poco. Tenemos entonces armado, esto que arriba no va, se pegó solito. Entonces vamos a importar la librería de SQLite 3, ¿sí? Vamos a crear la conexión a esa base de datos dándole un nombre a la base de datos, ¿sí? Después vamos a crear a través de esta instrucción, vamos a crear la tabla donde vamos a generar los campos para meter información a esa tabla, ¿sí? Que en este caso creamos tres campos, el ID, el nombre y un email, ¿sí? Luego Sí. empezamos ponemos el comment para que se regenere todo, ¿sí? Eso que acabamos de hacer. Luego vamos a empezar a crear a través de nuestro lenguaje Python cómo podemos meter información, ¿sí? Podemos crear información, mostrar la información, actualizar información y eliminar información en esa tablita que acabamos de crear, ¿sí? En una base de datos. Sí. Que al ejecutar este código se va a crear automáticamente. Nosotros si creamos, ahora ejecutamos el programa, en la raíz donde tenemos nosotros el archivito, este que tenés tu archivito, no sé cómo lo llamaste, CRUD.py. perfecto, bueno, a donde está ese archivito, en la raíz, en la Sí. carpeta donde está ese archivito, se va a crear cuando ejecutemos el código,
un archivito usuarios.db, que ahora lo vamos a ver. Pero para eso, primero lo que vamos a hacer es llamar a la primera función, que es esta, crear usuarios, para introducir un poco de información a esa base de datos. Lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, llamarlo, vamos a forzar meter información, ¿sí?, a través del llamado de esa función, ¿sí?, a lo último del programa, y vamos a introducir como nombre Juan, entre comillas, y como está esperando dos argumentos, ¿sí?, está esperando un nombre y un email, ¿sí?, le pasamos esos dos argumentos acá, forzadamente. Le pasamos Juan y le pasamos que su email es juan@email.com. Esto es totalmente ficticio, ¿sí?, pero bueno, a modo de ejemplo nos sirve para ver cómo se guarda esta información adentro de la tabla. Entonces, copiate esto. Ahí estoy. Listo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, en teoría, cuando ejecutemos nuestro programa, va a llamar a la función va a crear dentro de la tabla, va a crear la base de datos, bueno, se va a crear estos datos en la base de datos, y vamos a ejecutar acá que nos muestre, vamos a llamar a la función que muestra esta información que estamos metiendo en la base de datos. Esa función es mostrar usuarios que a través de un print en pantalla nos va a mostrar la información que tenga, ¿sí? Así que escribite, entonces vamos a llamar a la función, escribite esta línea de código Ahí está. y como último vamos a cerrar esa conexión que tenemos con la base de datos, ¿sí? Con- eh, estoy bien teniendo como un error de sintaxis, ¿no? Sí, puede ser. ¿En qué En línea? crear usuarios, en el, En crear cuando, usuarios. A ver, sí, en la última, la última. eliminar usuarios. No, crear usuarios, Sí, esa acá. es sí, ahí no sé por qué. Fíjate si está bien escrito el nombre de la función. Capaz que hay alguna letrita o algo que quedó diferente, entonces no entiende a qué función está llamando. Fíjate si exactamente cómo. Ahí me, Fíjate cómo usuario. llamaste tu, Ah, tu sí, función. me voy a ponerle la C. Listo, ahí está. Y Perfecto. después, en actualizar usuario, cuando creé la función, Sí. en el nuevo nombre, no sé por qué me salta error de sintaxis. También, fíjate acá que todo el argumento que pusimos acá sea exactamente igual. Y Ahí lo escribo. y fíjate los paréntesis como cierro. Fíjate que cuando empiezo, Sí, ahí cursor lo escribo. empiezo con un paréntesis, Sí, ¿sí? Y luego acá en esta parte, coma, abro un paréntesis, otro paréntesis, lo cierro acá y acá cierro el otro paréntesis. Fíjate si eso está. igualmente lo escribo de vuelta por si acaso. Ok. Sigue saltando el error. Eso que está Eh, bien escrito. Eso que está bien escrito. Esta parte también, toda la parte del update, las No comillas. solo, no solo en cuando creé la función en donde dice ID, nuevo nombre, o sea, la parte de arriba. Ok. Ahí, A no ver, si solo. te la voy a pasar todo por el chat, ¿sí? Por WhatsApp. Bueno, A ver si lo puedes copiar ahí rápidamente y pegarlo. ahí lo copio.
Y, ahí está. Bueno, pero si habrás tenido Sí, algún un error. detalle mínimo que por ahí al principio, a golpe de vista no se ve, pero no te preocupes. Bueno, listo, entonces esto ya lo tenés definido, cerraste acá el con close, este ya está, Ah, la colección, sí, le agregaste perdón, de nuevo, Mesías ahora me dice en el final de cum, en este, sí, en el cuando con commit, no sé por qué en el paréntesis, ¿en qué función? en la de nuevo, lo mismo, ¿En actualiza. actualizar? Sí, Ah, ah, ah. A ver, ¿qué está pasando acá? Eh, bueno, a ver, si debe haber algún pequeño error de sintaxis, alguna comita o algún paréntesis que te debe estar faltando. Te voy a pasar todo el código, pero a ver si te sigue surgiendo ese inconveniente. Te lo pasé, copiale y pegalo. ahí lo, este, y ahora me salta en el com closet. El con close, ¿qué te Sí, dice? salta lo mismo, como un error de sintaxis, no sé. A ver si lo puedo ver. Mm, ok. Um, Te pasé todo, ¿no? El import, sí, este te lo pasé sí, también. Acción base. A ver que ejecuto el programa, a ver que si a mí me parece el mismo problema. sí. A ver si me parece algún problema. Y Pruebo a vemos. ejecutarlo así con el error, a ver qué pasa. Sí, a ver, yo que lo ejecuto yo, a ver si me dice algo. No, está bien, él me lo ejecuto bien. A Probá ver, de vos ejecutarlo con Py solamente. sí, PI, el nombre del archivo. Abrir una terminal. Abrimos una terminal acá en IR, perdón, acá en las comillitas. Terminal, nueva sí, terminal. ahí tiene que saltar Juan, Juan G. Sí, así como lo ves Ahí está. en mi Sí, ahí pantalla. está, ya me saltó. Ah, bueno, entonces no sé Era, sí, ya se solucionó. Bueno, entonces ahí ya te mostró el print, es que Sí, vimos en pantalla, es esta función que dice mostrar usuarios, que nos está llamando a esta función. Ese print nos está mostrando entonces este dato que nosotros ingresamos a través de crear usuario que nos muestra aquí, ¿sí? Ahora, sí, algo interesante es si te vas a la raíz, a la carpetita, ¿sí? Donde tenemos el archivo, ¿dónde? donde tenés guardado en el Windows, la carpetita donde tenés Sí, guardado el archivo, vas a ver que se creó un archivito que se llama usuarios.db. ahí lo busco. Ahí está, usuarios. Usuario, claro, bueno, no te muestra la extensión, pero fíjate que Sí, tiene que ser algo similar a lo que te estoy mostrando. Bueno, perfecto. Ahora, se algo solucionó. interesante es si bajaste el DB Browser, ¿sí? Sí, ya lo bajé. Bueno, abrilo, por favor, y una vez que lo tengas abierto, te va a aparecer algo así, el DB Browser for SQLite. ¿Dónde lo puedo, dónde se debería abrir?
Ahí se va a abrir, cuando lo ejecutes, ¿sí? ¿Te apareció el icono de acceso rápido en el No, no me escritorio? aparece, no, no me aparece. Entonces búscalo en buscar en el Windows, pone Sí, Browser SQLite, si lo instalaste, está bien lo instalado. entré, sí, lo entré. Buscalo como DB Browser Aparece, en el buscador de Windows, está a la izquierda en el buscador. abajo. Ahí está, ya lo busco. Bueno, ahí ¿Cuál de abrilo. los, cuál de los dos? ¿El SQLite? En SQLite, sí. Listo, Que dice aplicación, te tiene que ahí lo abrir abrí. algo similar a lo que yo te estaba mostrando recién. Sí, ahí, Algo así, como te estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? sí, ahí está. Perfecto. Fíjate que es un programita muy sencillo, muy simple. Bueno, ahora lo que vas a tratar de hacer es arrastrar ese archivito que tenemos ahí, ¿sí? Sí, El SQLite. Lo vamos a tratar de arrastrar así, como lo ves, lo arrastramos adentro del programa, en este espacio en blanco que ves ahí. ahí lo arrastré. Y fíjate que te van a aparecer unas tablitas, ¿sí? Te va a aparecer unos datos acá, ¿sí? Te tiene que Sí, aparecer la tablita de usuario. ¿La ves a la tablita de usuario? sí, Y si desplegas la tablita de usuario, aparecen los campos que hemos creado a través del código, ¿sí? Aparece nombre, sí, email y el ID. Perfecto. Si vamos a la parte, a la pestaña, ahora estamos en Database Structure, ¿eh? La estructura de la base de datos. Si vamos a la solapa de al lado de Browse Data, sí. ¿m? Fíjate que acá en la parte de Table, ¿m? Hay una pestañita que si lo Sí, abrís te aparece el nombre de ahí nuestra la, tabla, usuarios, sí, ¿sí? Seleccionamos la abro. ahí y fíjate que ahí está propiamente dicho la tabla con la información, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es propiamente dicha la base de datos. Esta es la base de datos que creamos, ¿sí? Y con la información que nosotros hemos guardado, sea a través de código. ¿M? ¿Cómo nos conectamos a través de código? Creamos esta base de datos y cómo guardo esa información en la base de datos. ¿Sí? Sí, Bueno, ahora vamos a volver al código, a nuestro código de Python. Volvamos a nuestro código de Python. ¿M? Y acá, en vez de poner Juan, vamos a poner otro nombre. Vamos a poner Ana, Ana, y el email acá le vamos a poner Ana. ¿Mm? Así, sí. tal cual. Y Ahí lo guardo. vamos a volver a ejecutar el código. Ahí lo guardo. Lo ejecutamos y fíjate, perdón, yo no lo guardé. Volvemos a ejecutar el código. Este que puso un segundo Claro, te tiene que usuario. aparecer el segundo usuario, Ana. A mí me parece tres Ana. porque lo Sí. ejecuté sin guardarlo antes, o sea, dos veces me guardaron mi información. Ujú. Y si vamos otra vez al database, ¿sí? Y apretamos acá este que aparece dos flechitas así haciendo un circulito, que es de refrescar, de refresh. Apretamos ahí, Este, fíjate, sí, el refresh que está al lado de la tablita de este ahí usuario. está, sí, ya lo vi. Fíjate cómo se actualizó la base de datos, Suerte, cómo incorporó nueva información a la base de datos, ¿sí? Y así sí, infinitamente, si nosotros tuviéramos una aplicación que estamos recogiendo información a través de un formulario, ¿sí? Podríamos sí, empezar a meter información, ¿sí? En nuestra base de datos. Así como te comentaba antes, también podemos meter imágenes, podemos meter todos los campos que quisiéramos, la información muy completa de lo que sea, ¿sí? sí, Bueno. Ahora sí, por ejemplo, si querés ejecutarlo, bueno, déjalo así. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, eliminar uno, porque me equivoqué, yo, por ejemplo, en mi caso, el campo 2 está repetido, ¿sí? Pero no hace falta que vos sí, lo hagas. Directamente vamos a borrar el campo 2. Entonces, podríamos llamar a la función, en este caso vamos a sacar crear, ¿sí? Y vamos a poner eliminar y el ID2, ¿sí? sí. Ok, entonces vamos a ejecutar otra vez nuestra, nuestro programa. Voy a guardar.
Y fíjate que a mí me eliminó mi campo 2. el campo de... A vos solamente te tiene que estar mostrando uno Sí, solo. ¿M? Si sí, vamos a la base de datos, ¿sí? Otra vez si vamos al programita de B, yo creo que ah, no. Acá está, y actualizamos, ¿sí? Fíjate que desapareció el campo. Solamente yo antes tenía tres, sí, ahora tengo dos. O vos te tiene que aparecer uno solo. Y si nosotros quisiéramos actualizar, ¿sí? Ese campo que te quedó solamente, quisiéramos actualizar, de vez de que solamente sea Juan, a vos te quedó Juan, ¿no? Juan sí, y el Juan. email. Si quisiéramos agregarle otro nombre a Juan, ahora podríamos llamar a la función actualizar. ¿M? Vamos, en vez de eliminar, poner actualizar. Vamos a indicarle justamente que es el ID1, ¿sí? Que queremos actualizar. Y vamos a agregarle Juan Pérez, ¿sí? Para que actualice el mail también, Juan Pérez, ¿sí? Y el nombre. Entonces ejecutamos el código Pérez. y efectivamente nos actualizó, nos muestra acá la actualización de uno, ¿sí? Si jugamos a la Sí, base de datos, al otro, al viewer, ¿sí? A este visor, acá actualizó efectivamente los datos, ¿sí? Bueno, y de esta forma sencilla hemos construido una estructura capaz de poder interactuar en una base de datos a través de un código de Python, del lenguaje Python. Creamos la estructura CRUD, que como te comentaba, la primera parte de esta lección, es fundamental para que nosotros podamos integrar. podría mostrar el final Sí, de sí, cómo esto. no. Eh, ah, no, ah, sí, listo. No, no, no. Ahí lo ejecuto. ¿Estamos ahí? ¿En serio? Sí, Perfecto. Bueno, como te decía, con esta estructura, ya de acá, bueno, uno puede ir trabajando y haciéndolo un poco más complejo, obviamente, que eso lo vamos a ir viendo en las otras clases, cuando generemos la aplicación, la interfaz gráfica, pero nos vamos a basar en esta estructura, ¿sí? Para poder dar de sí. alta, para poder actualizar y para poder eliminar. Así que bueno, Franco, te despido con esto. Después Ok. te enviaré más lecciones para que puedas seguir practicando. Así que Bueno, bueno, nos vemos en la próxima nos clase, vemos. Franco. Un abrazo, Ah, estamos viendo. un abrazo a usted también.